Uy, ahorita la mosca. Muy buenas noches con todos. Es una alegría poder estar en esta noche con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse ahí donde están y vamos a tomar un tiempo especial para en esta noche especial. Todos conmemoramos, como bien sabemos, en esta noche la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús, y todos aquellos que creemos sabemos que este es un tiempo especial en donde tenemos un tiempo de reflexión y podemos compartir, podemos hablar de nuestra fe y podemos dar gracias a Dios por medio de lo que Él hizo a través de la cruz. Entonces ahí donde estás, invito a que cierres tu vista brevemente. Solo será unos segundos para tomar un tiempo de agradecimiento a nuestro Dios y pedirle que Él sea hablándonos en esta noche con lo que Él nos quiera dar a conocer a través de su palabra. Señor, gracias te damos porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Y gracias te damos, Señor, porque una noche como hoy, un día como hoy específicamente, hace algunos miles de años, tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros y lo hiciste porque nos amabas y porque querías que nosotros tengamos una relación personal con nuestro Padre. Gracias te damos, Señor, te pido por la vida de cada una de las personas que se encuentran mirando esta transmisión. Bendice y sé tú tocando cada corazón conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a compartir un tema propio de Semana Santa, propio de Viernes Santo, y vamos a hablar acerca de la crucifixión. Y va a ser un tiempo importante en el que yo invito a que tomes una agenda, si la tienes, un cuaderno, un lapicero, tomes tu Biblia y junto a nosotros puedas aprender un poco acerca de este tema y principalmente reflexionar y dar gracias a Dios por lo que Él hizo. Y si tuviéramos que asignar un texto base a nuestra plática de esta noche, sería la de Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y curiosamente, la vida nos ha cambiado un poco la regla del juego, ¿verdad? Todos estamos en casa en este momento, no podemos salir de acuerdo a las órdenes de Estado. Y este cambio que se ha dado en fechas en las que se conmemora uno de los acontecimientos más importantes de la fe cristiana, y por qué no uno de los acontecimientos más debatibles de la historia. Entonces se nos han cambiado un poco las cosas y ha sido en un momento bastante particular.
Estamos obligados a permanecer en casa y compartir un tiempo familiar, quizá, es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Y la invitación que siempre se nos hace es ejercitar nuestro espíritu reflexivo, ¿verdad? Nosotros tenemos un espíritu y lo que Dios quiere a través de esto que nos ha dado es que nosotros nos ejercitemos y reflexionemos mucho acerca de la vida, del propósito que tenemos como seres humanos y todas estas cosas buenas que Él nos llama a reflexionar. Y justamente tratando de atender estas preguntas propias del contexto en el que vivimos, de esta temporada difícil, y también propio de Semana Santa, del Viernes Santo, es que vamos a hacer un recorrido por muchas de las interrogantes propias del Viernes Santo, ¿no? Y vamos a terminar con una invitación a vivir una vida práctica en correspondencia al sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y quiero empezar compartiendo uno de los problemas con los que yo me topo tanto como creyente como persona también, y es la relación histórica con la vida de Cristo. Y es que durante el siglo XIX más o menos algunas escuelas escépticas se hicieron algo triste, ¿no? Y es que separaron a Cristo, a este Cristo de la fe, del Jesús de la historia. Lo que hicieron es como una especie de repartición o se partió a Cristo en dos. Se dividió un Cristo de la fe y a un Cristo de la historia. Y esto es muy triste porque tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, porque se crea una especie de Dios griego antiguo. Entonces ya no creemos tanto en el Jesús de la historia, sino a un Cristo de la fe. Creemos que Jesús es una especie de Dios mítico, de Dios de la mitología griega, fabricado por nuestra propia mente o por nuestro propio esfuerzo humano. Sin embargo, esto no es así. Y esto ha dejado algunas secuelas, ¿no? Y es que algunos cristianos, me incluyo, a veces lo que hacemos es eliminar de la historia la vida y las enseñanzas de Jesús. Lo que nosotros hacemos muchas veces como creyentes es eliminar de la historia la vida y las enseñanzas de Jesús en el mundo. Y relegamos la vida de Cristo a un plano subjetivo y creemos que solo es una experiencia religiosa, lo cual no es así. Jesús se ha convertido en un objeto simbólico de devoción y de experiencia solo en nuestro corazón. Muchos de nosotros creemos en Jesús, si bien es cierto, pero pensamos y reducimos nuestra experiencia con Jesús a una experiencia interna, a una experiencia de nuestro corazón, a una experiencia religiosa dentro de nosotros. Y en cierto sentido eso está bien, pero no podemos restringir o no podemos reducir nuestra experiencia con Cristo a solamente una experiencia de nuestro corazón. Y una de las verdades que yo quisiera que en esta noche nos quede clara es que la mayoría de los estudiosos contemporáneos de la antigüedad coinciden en que Jesús existió. La mayoría de los estudiosos contemporáneos de la antigüedad coinciden en que Jesús realmente existió. Y hay mucha fiabilidad histórica en los evangelios. Los evangelios tienen fiabilidad, son evangelios, son relatos históricos fiables, veraces, comprobados por muchos estudiosos. Y hay otras fuentes externas también que hablan de la historicidad de Jesús, que también son fiables. Hay grandes historiadores del siglo I como Josefo o como Tácito, que eran historiadores del siglo I, romanos y judíos, y son fuentes externas que nos hablan de Cristo, que nos permiten conocer realmente que Cristo fue un personaje histórico, no solamente un personaje de experiencia en nuestro corazón, sino es un personaje que realmente existió en la vida de la humanidad. Entonces este es un problema con el que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos empezar a trabajar. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo solo con una experiencia de nuestro corazón, como lo vemos en un plano subjetivo de experiencia religiosa, pero esto no tiene que ser así. Tenemos que aceptar el hecho de que Jesucristo fue un personaje histórico, un personaje que existió en el mundo y que murió en una cruz por cada uno de nosotros. Y eso es un problema que yo quería reflexionar en esta noche, porque me parece sumamente importante en que nosotros atendamos este problema y lo abordemos de manera correcta. Así que una de las principales invitaciones que yo les hago es a que investiguemos, utilicemos el juicio que tenemos, utilicemos la razón, utilicemos la inteligencia y creemos nuestros propios argumentos y convicciones acerca de la verdad histórica de Jesucristo. Y eso para empezar.
Y ahora voy a pasar de lleno a hablar un poco de la crucifixión. Y la crucifixión responde a una de las preguntas más importantes que nosotros deberíamos hacernos. ¿Cómo es que murió Cristo? Y voy a hacer esto con la intención de que nosotros entendamos el sufrimiento por el que tuvo que pasar Cristo al momento de sacrificarse y entregar su vida en una cruz. Esta es una de las doctrinas esenciales del cristianismo, la crucifixión, la muerte de Cristo, y nosotros la debemos conocer muy bien. Y la crucifixión era una práctica romana que data del siglo II o III antes de Cristo en realidad, y era el modo más doloroso de ejecución que estaba designado para la gente más despreciable. Entonces esa era la crucifixión, una práctica romana de ejecución para la gente más despreciable de esa época. Josefo, el historiador que les mencionaba hace un momento, llamaba a la crucifixión como una de las miserables o como una de las más miserables de las muertes. Y si tuviéramos que dar un ejemplo o hacer una analogía con nuestro contexto, sería como clavar el cuerpo ensangrentado de un hombre desnudo y moribundo en la entrada de un centro comercial. Eso sería básicamente una crucifixión en el contexto en el que nosotros vivimos. Clavar un cuerpo ensangrentado de un hombre desnudo y moribundo en la puerta de un centro comercial. Y eso, yo creo que nosotros nos espantamos, ¿verdad?, de querer algo así. Pero eso es exactamente en lo que consistía la crucifixión en ese entonces. Los romanos perfeccionaron la crucifixión y se volvieron expertos en prolongar el dolor y la agonía. Era una de sus prácticas más dolorosas, era una de las ejecuciones más miserables de ese tiempo. Y eso es lo que tuvo que pasar Jesús, este personaje histórico del que les estoy hablando. La Biblia narra que a Jesús le vendaron los ojos, lo golpearon, lo desnudaron y lo flagelaron. Y este flagelo que recibió, esta golpiza que recibió Jesús fue bastante particular, porque la forma en que lo azotaron no es la forma convencional a la que nosotros conocemos. Nosotros creemos que flagelar a alguien es agarrar una correa y darle látigos y se acabó, pero en realidad no es así. A Jesús lo flagelaron con una correa que tenía como una especie de cintas de cuero, y en los extremos de estas correas habían bolas de metal, habían trozos de vidrio incrustados, pedazos de hueso, de metal, que lo que hacían era desgarrar el cuerpo de la víctima cuando el sicario azotaba a sus víctimas. Entonces en realidad era algo súper doloroso, y cuando terminaba la flagelación o cuando terminaba la golpiza, lo que sucedía es que la víctima tenía el cuerpo literalmente desprendido de sí, tenía trozos de carne salidos de su propio cuerpo, y eso es algo muy doloroso, y es algo por lo que realmente tuvo que pasar Cristo. Y lo vemos mucho en las películas, ¿verdad? En La Pasión de Cristo, yo sé que todos la hemos visto, y eso es literalmente lo que sucedió. Luego obligaron a Jesús a cargar su propia cruz de madera, lo escupieron, se burlaron de él. La Biblia narra que luego clavaron clavos, valga la redundancia, de metal en sus brazos, en sus piernas, y eran clavos de 12 a 18 centímetros, y le pusieron un letrero que decía Rey de los Judíos. Estos clavos de metal atravesaron los centros nerviosos más sensibles del cuerpo de Cristo. Los romanos eran expertos en la crucifixión y habían desarrollado una técnica impresionantemente dolorosa. La crucifixión de Jesús fue una ejecución terriblemente grotesca, y hay un profeta que 700 años antes de Cristo ya nos contaba acerca de su historia, y lo vamos a leer en Isaías 53, capítulo 3 y 4. Isaías 53, capítulos 3 y 4 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, todo lo que se profetizó acerca de Cristo 700 años antes de su venida se cumplió fielmente en el siglo I o en el Nuevo Testamento.
Y lo que sucedía muchas veces con estas víctimas de la crucifixión, porque en realidad los romanos sacrificaron a muchísima gente durante los primeros siglos, una de las cosas que hacían las víctimas era reservar su aliento final para insultar a sus agresores, para escupirlos, para maldecirlos. Pero con Jesús sucede algo diferente. Jesús utiliza esos momentos finales para declarar su victoria sobre el pecado. Y literalmente la Biblia dice que antes de morir, Jesucristo dice: todo ha terminado y en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo encuentran en Juan 19:30. Eso es lo que dice Jesús. A diferencia de todas las víctimas que habían padecido crucifixión, Jesús utiliza sus últimas palabras. No lo hace como lo hacían las demás víctimas, que es insultando a sus agresores, sino que Él, por el contrario, lo utiliza para declarar su victoria sobre el pecado y dice: todo ha terminado, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia narra que luego de eso Él expira. Y todo esto es lo que Él tuvo que atravesar. La crucifixión era algo terriblemente miserable y doloroso, y lo era para todos los que fueron crucificados, y también lo fue para Jesús. Luego de que Jesús expira y muere en esa cruz, un verdugo profesional le clava una lanza al costado para garantizar que él realmente estaba muerto, y perfora el saco de su corazón. Y la Biblia narra que de su corazón brotó agua y sangre, con lo que los estudiosos pueden concluir que Jesucristo en realidad murió de un ataque al corazón. Jesús murió con el corazón roto, tanto literal como metafóricamente. Él murió con el corazón roto. Y yo quería que reconozcamos el sufrimiento y el padecimiento por el que pasó Cristo, porque solamente entendiéndolo es que nosotros vamos a poder corresponder de la forma en que realmente se debe. Y aquí nace una pregunta que muchas personas se hacen, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Está bien, Cristo existió, Cristo vino al mundo, probablemente sea el Dios encarnado, pero ¿por qué tuvo que morir? Hay muchas personas que no lo entienden, y hay muchas personas celebrando hoy día, Viernes Santo, la crucifixión de Cristo, pero no han entendido por qué es que tuvo que morir Cristo. Así que vamos a hacer un recorrido bastante rápido de todas las doctrinas bíblicas. Espero que sea entendible para que nosotros podamos entender a cabalidad por qué es que tuvo que morir Cristo. Y primero tenemos que citar Génesis 1:1 para empezar a hablar del origen. La palabra dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto nos deja verdades doctrinales que nosotros atesoramos, ¿verdad? Por ejemplo, entendemos que a través de Génesis 1:1 se nos revela que Dios es eterno, que Dios existe por la eternidad, que Dios es un ser trino, un Dios que se relaciona tanto con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Son una sola esencia y tres personas. Entonces esa Trinidad es la que en el principio crea los cielos y la tierra. ¿Y por qué crea los cielos y la tierra? Es porque Dios en el amor que Él siente, en el amor en el que Él se relaciona, quería crear seres que pudieran disfrutar de las grandezas de su poder y las grandezas de su amor, ¿verdad? Génesis 1:26-27 dice, Génesis 1:26-27, entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Luego de que Dios crea el firmamento, crea el universo, crea los astros, el cielo, la tierra, se dice, o le dice a sus acompañantes: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y eso es lo bonito del relato de la creación, es que Dios nos forma con sus propias manos y nos hace a su imagen y semejanza. Y esto responde a preguntas acerca del propósito de nuestra vida. Hay gente que no encuentra propósito en su vida, pero si entiende a cabalidad Génesis 1:26, es que en realidad entiende cuál es el propósito de su vida, ¿no? Sin embargo, Dios asigna cierta responsabilidad a los seres humanos y les dice: mire, ustedes pueden hacer de todo, sin embargo, no deberían hacer esto porque les va a causar daño. Conocemos la historia de Génesis, no pueden comer de tal fruto, ¿verdad? Eclesiastés 7:29 dice: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Yo le tengo una versión un poco diferente. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Dios nos hizo seres conforme a su imagen, a su semejanza, seres buenos, seres correctos.
Sin embargo, el ser humano no acata las órdenes que Dios le da, el ser humano actúa en rebeldía, el ser humano no cumple con lo que le corresponde como parte de la creación, y es aquí donde ingresa esta palabrita que todos conocemos como el pecado, ¿no? Y a veces nos espantamos con esa palabra, pecado, y no la entendemos, pero en realidad pecado es no darle a Dios el lugar que realmente le corresponde, es desdeificar a Dios, es poner a Dios, o poner en el lugar a Dios, en el lugar que le corresponde a Dios, a otras cosas que no son las que Él quiere que pongamos, ¿no? Y lo mínimo que podemos hacer nosotros como creación de Dios, como la creación de sus manos, es corresponder y actuando conforme a lo que Él nos pide, ¿no? Sin embargo, nosotros no lo hicimos. Los primeros seres humanos no lo hicieron y nosotros tampoco lo hicimos. Y a causa de eso es que viene el pecado, ocurre una separación de la humanidad con Dios, hay un rompimiento, se quiebra la relación que teníamos y el ser humano es apartado de la presencia de Dios. Génesis 6:7, Génesis capítulo 6 versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Si bien es cierto, Dios crea al universo, Dios crea la tierra, Dios crea los cielos, Dios crea al ser humano se equivoca, el ser humano peca, el ser humano desobedece, el ser humano se rebela. Sin embargo, Dios es tan amoroso que Él no da su brazo a torcer, sino que una vez más trata de establecer un plan para traer o para renovar la relación que hay entre el Padre Dios y entre la humanidad. Y en el Antiguo Testamento se habla mucho de la doctrina del pacto, y es una serie de prefiguraciones que Jesucristo hacía con muchos personajes del Antiguo Testamento para anunciar la venida de Jesucristo, que iba a ser el Salvador. Y Juan 1:14, Juan versículo 1, capítulo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Otra versión dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, todas estas prefiguraciones del Antiguo Testamento se cumplen a través de Jesucristo. Esa segunda persona de la Trinidad ingresa y toma parte en la creación, toma parte en la humanidad, toma parte en este mundo caído, y lo hace porque quería redimir al ser humano, quería restaurar esa relación original entre Dios y la humanidad. Y esta es una historia, a mí particularmente me fascina, y esto, cuando lo entendemos de esta forma, nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión de la vida cambia en su totalidad. Y Romanos 5:8, como hemos leído al inicio, Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto, nos amó tanto al inicio, que nos creó para disfrutar de los beneficios de su poder y de su amor. Y pese a que nos equivocamos, Él nos sigue amando tanto, que muestra su amor para con nosotros, y aún habiendo pecado, Él muere por cada uno de nosotros. Y la crucifixión se convierte en una buena noticia. Y ustedes me podrán decir: pero ¿cómo es posible que un acto tan triste, tan miserable, una muerte tan triste, tan dolorosa como la crucifixión, se puede convertir en una buena noticia? Y es que la cruz se convierte en un símbolo de salvación y de esperanza. La buena noticia del Evangelio de la cruz es que Jesús murió para cargar en sí mismo el castigo por nuestro pecado. Cristo Jesús murió para cargar en sí mismo el castigo por nuestro pecado. Jesús, nuestro Dios, se hizo hombre, y Jesús, nuestro Dios, murió en la cruz porque quería y tenía que restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, si te preguntas por qué Cristo tuvo que morir, tuvo que hacerlo porque Él tenía que restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Él quería hacerlo porque nos ama, porque nosotros nos habíamos apartado de Él, porque nosotros somos pecadores tanto por naturaleza como por elección. Somos pecadores producto de esta primera rebeldía de los primeros seres humanos, y somos pecadores también por elección, porque cada día muchas veces le damos la espalda a Dios con nuestra forma de vivir. Entonces Dios nos ama tanto que carga en sí mismo el castigo por nuestro pecado. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Lo leemos, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra versión dice: Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Dios pagó un rescate. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y los estudiosos, los teólogos utilizan un título a esto que se llama sustitución penal, y me gusta mucho porque es más fácil ejemplificar lo que hizo Dios a través de este título, la sustitución penal. Supongamos que nosotros sabemos que tenemos como seres humanos leyes civiles, sabemos que hay normas que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa si yo robo, por ejemplo? La ley me condena, la ley me juzga y me dice que por haber robado yo merezco un castigo. Entonces probablemente me lleven a los tribunales y me declaren culpable y tenga que pagar el castigo, que es ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque he infringido lo que se me exige como ciudadano. Como seres humanos también se practica una ley, si se le podría llamar ley, una ley espiritual, en la que nosotros tenemos que corresponder a Dios haciendo ciertas cosas, por amor básicamente, no por obligación sino en amor. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Muchas veces le damos la espalda a Dios, y nuestros primeros padres lo hicieron rebelándose contra Él, desobedeciendo lo que les había dicho. ¿Y qué es lo que merecían? El castigo. Entonces ellos también tendrían que ser juzgados, nosotros tendríamos que ser juzgados ante Dios y seríamos declarados culpables porque nos hemos equivocado, nos hemos rebelado ante Él. Y merecemos, luego de ser juzgados, la cárcel, merecemos el castigo. Sin embargo, Jesús se aparece y dice, y lo que hace es asombroso, es maravilloso. Él le dice al juez: mira, yo sé que Él ha pecado, yo sé que Él ha fallado, sin embargo, yo pago la fianza, yo pago el precio. Y no lo lleves preso, ya no lo castigues, porque yo pago el precio y me coloco en su lugar. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando entregó su vida, Él pagó el precio, Él pagó la fianza por nuestros errores, por los que hemos cometido, por los que cometemos y por los que vamos a cometer. Él pagó la fianza y entregó su vida por amor a cada uno de nosotros, para que cuando seamos juzgados, ya no seamos juzgados por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y Él no pagó la fianza con dinero, dice Primera de Pedro 1:18. No pagó la fianza con plata ni con oro, sino la pagó con su propia sangre, con su preciosa sangre, la sangre de Cristo. Le costó la vida, y eso es algo que nosotros debemos reconocer. Y la muerte de Cristo, ya hemos entendido cómo murió Jesús, hemos hablado de la crucifixión, hemos entendido por qué murió Jesús, hemos hablado de las doctrinas básicas de la Biblia, las fundamentales, y hemos llegado a la conclusión que Cristo murió para pagar el precio y asumir el castigo que nos correspondía a nosotros. Y esta cruz se convierte, o debería convertirse, en inspiración para nosotros. Jesús vivió como nuestro ejemplo, mostrándonos cómo se debe vivir realmente una vida humana santa. Él vivió una vida santa como ser humano, y eso debería ser inspirador para nosotros. Deberíamos nosotros también luchar y trabajar por vivir una vida santa. ¿Y qué es vivir una vida santa? No es que nos salgan alas ni caminar o flotar por las calles, no, sino que es vivir una vida que constantemente busca transformarse, que constantemente busca mejorar, que constantemente busca crecer, que busca conocer a Dios a través de la Biblia. Entonces esa es la invitación que nos hace Cristo. Jesús declara repetidas veces que el propósito de su vida en la tierra era glorificar el nombre de su Padre, era glorificar el nombre de Dios. Y nosotros lo que debiéramos hacer es vivir también para glorificar el nombre de Dios. Ser como Jesús significa que tomamos nuestra cruz y le seguimos. Jesús claramente dice en el Nuevo Testamento: si tú quieres ser su discípulo, si quieres ser su seguidor, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Glorificamos a Dios permitiendo que incluso en las dificultades, el dolor y las pérdidas, todas estas situaciones nos hagan más y más como Jesús. Ya no renegamos del dolor, no renegamos de las pérdidas, no renegamos de los momentos difíciles, sino que entendemos que estas circunstancias son un buen momento, o son un instrumento para acercarnos más y ser cada vez más como Jesús. Nos regocijamos no en el dolor, no es que a nosotros nos guste el dolor, a nadie le gusta el dolor. Seríamos locos si nos gustara el dolor, pero en lo que sí nos regocijamos es en lo que el dolor puede lograr para el Evangelio. Cristo sufrió por causa del Evangelio, sufrió por ti y por mí.
y nos regocijamos no en el dolor de Cristo, sino en los resultados luego de lo que Cristo hizo. Algo tan costoso como el sufrimiento no debería desperdiciarse, sino debería ser usado para la gloria de Dios, para nuestro gozo y principalmente para el beneficio de los demás. El sufrimiento de Cristo fue para el beneficio de todos nosotros. En la cruz también Dios nos revela su amor, Jesús nos revela su amor. Hay un texto que todos nosotros conocemos que es Juan 3:16, dice Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no es meramente sentimental. Nosotros estamos familiarizados con la idea de un amor sentimental. Creemos que el amor es algo que se siente. Y si bien es cierto, se siente, pero no se restringe solo a eso. No se reduce solo a algo sentimental, sino que el amor de Dios es eficaz. El amor de Dios lo indujo a actuar por nosotros. Y gracias a eso somos cambiados por su amor. El amor de Dios se extiende a nuestra vida. Cada día, no solo se extendió principalmente en la cruz, se hizo evidente en la cruz, pero se sigue extendiendo en nuestra vida cada día. Y es algo por lo que nosotros deberíamos estar agradecidos. Y es aquí donde viene la invitación final, y ya estamos terminando. Y ante todo este evento, hemos hablado de esta doctrina porque es una doctrina, es una enseñanza fundamental en el cristianismo. Y les hago la invitación a que cada uno de ustedes pueda profundizar en este tema. Pero la crucifixión nos hace una invitación a tomar una decisión. La crucifixión es una invitación a decidir, a elegir. Tenemos solo dos caminos. Podemos rechazar o aceptar esta verdad. No hay otro camino. O rechazas el sufrimiento, rechazas la vida de Jesús en la tierra, o la aceptas y vives como Él quiere que tú vivas. Hay quienes permanecen indiferentes o indecisos, pero eso también es rechazar la invitación que te hace Jesucristo. Así que en esta noche yo te invito a que elijas aceptar el sacrificio que Dios hizo por ti. Te invito a que aceptes el precio que Jesús pagó por ti. Él ya lo hizo todo, tú ya no tienes que hacer nada. No es por tus obras lo que tú vas a conseguir, o no es por obras que nosotros vamos a conseguir que Dios se agrade de nosotros, sino que nosotros somos justificados o somos declarados justos cuando creemos en la persona, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que si tú aceptas esta verdad y la atesoras en tu corazón, habrás tomado la decisión de aceptar la invitación a seguir a Cristo. Así que te invito a que lo hagas y que entregues tu vida por completo. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero hazlo y vas a ver que tu vida tendrá sentido, tu vida será una vida plena, tu vida será una vida completa y te sentirás feliz y te sentirás dichoso. Y esta es la crucifixión. Espero haber sido claro. En realidad es una doctrina bastante profunda y me he esforzado por tratar de hacerles llegar el mensaje de la forma más clara que se puede. Espero que así haya sido y espero que también el Espíritu Santo haya tocado sus vidas y que lo que les he compartido, que es la palabra de Dios, sea suficiente para que ustedes se sientan invitados a vivir una vida diferente, propia de la crucifixión de Cristo. Correspondamos el amor que Dios nos tiene. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo una vida como Él le agrada. Lee la Biblia, instrúyete, aprende, crece y Dios se sentirá contento y su sacrificio no será en vano. Y ahí donde estás, invito a que cierres tu vista y vamos a terminar con una oración rapidita. Señor, gracias te damos por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno y nos hablas incluso en situaciones difíciles. Gracias, Señor, te damos porque incluso en este tiempo de pandemia, en este tiempo de temor, en este tiempo de dudas, en este tiempo de dolor, nosotros vemos tu mano moviéndose en toda circunstancia. Te damos las gracias porque pese a lo que nos dicen las personas, nosotros sabemos que tú eres un Dios bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Gracias por ese sacrificio, gracias por haber pagado el precio y gracias por entregar tu vida como pago por lo que nosotros hemos hecho mal. Te estaremos siempre agradecidos y la forma de corresponder será entregando nuestra vida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Su pasión.
cruz la tumba derrotó, en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí, aun siendo inocente.